que hay tres tipos en cuanto al sistema de encendido se refiere. Este tipo puedes quedar un poquito más atrás. A ver, dentro del sistema de encendido, entonces, de acuerdo a la energía, la corriente, el sistema de encendido, entonces, nos hemos percatado que tiene tres tipos de sistemas. ¿Ya? Tres tipos de sistemas. Por ahí que se llama mixto, o sea, C, A y C. Vas a notar, Tristán, ¿ya? De corriente alterna hemos visto, de corriente alterna, nos falta de corriente continua. Esta es una clasificación entonces del sistema de encendido, ¿ya? El de corriente alterna, el de corriente continua, bien definido el tipo de corriente que van a utilizar los motores para poder de alguna manera alimentar a lo que es el sistema de encendido, pero sobre todo a la bujía. Y el sistema de corriente continua viene a ser el más usado. Y los que han entrado, por eso preguntaba al inicio quiénes han entrado al informe, porque los que van a revisar qué tipo de sistema de encendido, de acuerdo al avión que les ha tocado, se van a chocar, se van a tropezar, que en su gran parte de los aviones tienen un sistema de encendido. ¿Cuál es la razón? Que las bujías necesitan corriente continua. Eso sí, que hay que subrayar y hay que anotarlo también, porque considero importante, es primera condición de alta tensión. Primero, alta tensión. Lo segundo es que tiene que ser vibratoria. ¿Sí? Esos dos elementos, corriente continua, alta tensión y corriente continua, pero vibratoria, aunque otros autores le han denominado también pulsatoria. Los tres sistemas, de corriente alterna, de corriente mixta, van a llegar a la misma finalidad de generar o de alimentar a las bujías un voltaje de corriente continua, alta tensión, vibratoria o pulsatoria. Cualquiera de estos llegan a esto, porque la bujía necesita corriente continua y pulsatoria, pero sobre todo de alta tensión. ¿Ya? Por eso que el sistema estrella es este. Por ahí nosotros hemos analizado la de corriente alterna en su detalle, tipos de fuentes, tipos de cajas excitadoras o cajas inductoras, tipos de bujías, tipos de cables. Entonces no va a ser muy complejo ahora entender cómo funciona un sistema de encendido de corriente continua. Vamos a analizar desde la fuente. ¿Cuál tendría que ser la fuente? Ahí la primera fuente podría ser el tema de las barras esenciales, barra auxiliar, pero sobre todo la batería. Aunque no se recomienda, y ahí hay que anotarlo también, y si mejor si lo anotan en los apuntes, no se recomienda encender una aeronave, encender un motor, arrancar un motor con batería, ni mucho menos barras, ni que fuese principal, cualquier, ¿sí? Si fuese esencial principal, tampoco se recomienda. Este tema de arrancar o alimentar el sistema de encendido con batería, por ahí viene a ser el último recurso. ¿Por qué? Porque dentro de los habilitados para poder alimentar al sistema de encendido y al motor de arranque, y eso lo vamos a ver el próximo capítulo, es el GPU o el APU, o una fuente externa. Energizar el avión con una fuente externa. Ya es arrancar, es recomendable. Ahora, claro, cuando uno hace ese proceso ya en la plataforma, inclusive antes de llegar a la cabecera de pista para ya despegar, ya los motores ya están en pleno proceso de funcionamiento. Se ha arrancado con un GPU o con una APU, que son los más recomendables.
¿Por qué no con batería? ¿Por qué no con una barra principal, una barra auxiliar o stand-by? Porque se descarga. Y al descargarse, necesitamos volver a hacer el recargado de esas. Ahora, claro, nosotros no lo vamos a hacer, sino el mismo sistema eléctrico hace de que un generador de cada motor, porque cada motor tiene su propio generador, y un generador de ¿cuánto? De 28 voltios, ¿no? Un generador, el generador de 28 voltios, ¿ya? Voltios, también DC. Pero ese voltaje del generador, que a propósito es un generador de voltaje de RPMs mecánico, me refiero, donde va a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Pero todos los generadores, de la mayoría, sino de todos los motores, van a tener el famoso Control Display Unit, o lo que es el componente que se va a encargar de que el generador mantenga las RPMs constantes. Porque claro, ese generador, si aumenta las RPMs, aumenta las RPMs del generador. Si disminuye las RPMs del motor, disminuirá las RPMs del generador. O sea, va a haber unas RPMs que van a fluctuar en el generador. Y este generador, bajo ese concepto de generar el voltaje o transformar la energía mecánica y en voltaje, también el voltaje tendría que subir y bajar. Entonces, para eso tenemos un Control Display Unit o el CDU, que ojo con confundir. Este es una especie de reductor que trata de mantener las RPMs constantes del generador. Sube las RPMs del motor, baje las RPMs del motor, el generador mantiene las mismas RPMs. ¿Para generar cuánto? 28 volts. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un generador, ¿ya? También otros le han denominado CSD, por si acaso, si alguien para que no se confunda. Control Speed Drive, es lo mismo, es una unidad que controla, inclusive el tercer nombre que Airbus utiliza. Pero bueno, estamos en un generador cuyas RPMs, gracias a estos dispositivos, el caso del Boeing, del J8D que tenemos acá, los que están trabajando con, no sé si está en la sección fría, ya tiene el generador con CSD o Control Speed Drive, que mantiene los RPMs y genera un voltaje de 28. ¿Por qué? Porque 24 voltios o 12 voltios, cualquiera de los dos se va a la batería. Restante voltaje, o 4, o en este caso estaríamos hablando de 16 voltios, a sistemas eléctricos que trabajan con este voltaje. O sea que este generador fundamental para el funcionar de la parte eléctrica y de todo el conjunto del avión. Pues fíjense, no es recomendable trabajar con la batería, pero sí se da, porque por algo está acá, ¿no? O sea, no es adorno el que estuviésemos anotando la batería como una fuente de alimentación para este proceso. ¿Ya? No es en vano. Se da. Puede pedir que el mismo avión está encargado, a partir del sistema eléctrico, de poder alimentar a la batería. Cualquiera sea el voltaje, el circuito está para eso. ¿Sí? Bien, entonces, fuente de alimentación. Acá necesitamos inversores, porque si bien la corriente continua que genera, valga la redundancia, el generador, la batería o cualquiera de las fuentes, necesitamos que tenga un criterio de transformar, si vale el término,
corriente alterna para convertirla en pulsatoria. Hemos concentrado en esto, corriente vibratoria o pulsatoria. En algunos casos se tiene un inversor, repito, para convertirla en pulsatoria el voltaje, porque ojo, que cualquier fuente va a generar corriente continua, pero no pulsatoria. ¿Sí? Esto de la palanca de corte, habíamos dicho que en un cuadrito, me acuerdo en la anterior clase, el sistema de combustible está conectado con el sistema de encendido y el sistema de encendido con el de arranque. Es una cadenita, ¿sí? Y aquí está el caso, miren ustedes, si sea corriente alterna, corriente continua, hay esa conexión con la palanca de corte. ¿Cuál es el objetivo? Decíamos de que si la palanca de corte está en la posición off, anula el sistema de encendido. O sea, no hay necesidad, no va a haber necesidad de que el sistema de encendido alimente de corriente continua, pulsatoria a las bujías. Si no hay combustible, ¿cuál sería la razón? No tendría ningún objetivo, simplemente de dañar o de desgastar bujías. Entonces, esta palanca o habilita no solamente el ingreso de combustible, sino también habilita el sistema de encendido. Y el sistema de encendido, más allá de habilitar el voltaje a las bujías, también habilita el sistema de arranque. Como es una cadenita, y lo vamos a confirmar cuando estemos viendo al sistema de arranque. La palanca de corte, cuando está en la posición off, inhabilita, corta el ingreso de combustible y al mismo tiempo inhabilita o corta el voltaje a las bujías, ¿correcto? ¿Qué pasa si esa palanca de corte está en la posición on o abierto? Va a dejar pasar combustible y al mismo tiempo una señal al sistema de encendido para que si se activa el sistema de encendido con el interruptor maestro, ¿cuál sería la posición en la cual habilite el sistema de encendido? Override, caso de algunos sistemas de encendido, caso de algunos aviones, Boeing 727, un ejemplo, override, que significa ambas bujías o ambos sistemas, o en el caso de ground, en algunos otros interruptores, donde ground habilita el ingreso de voltaje a las bujías, ¿correcto? Entonces, la palanca de corte de combustible. El interruptor principal, como un ya cuarto componente. Estoy haciendo este análisis rápido, ¿por qué? Porque hemos visto ya las características de cada uno de estos elementos. Ahora lo único que de pronto vale la pena puntualizar es esto lo que acabamos de ver. ¿Sí? El interruptor de principal con el único objetivo de poder habilitar el sistema de encendido en diferentes condiciones. Yo rescato tres. La primera es en el momento de iniciar el arranque del motor. En las primeras RPM, ¿necesita bujía? Sí. Necesita bujía, necesita chispa. Primera razón, primera condición. La segunda, cuando de pronto existe una extinción de llama, volver a utilizar el sistema. Segunda forma, o una segunda razón para utilizar el sistema de encendido, cuando hay extinción. Y tercera, cuando el avión está volando en una zona turbulenta, con lluvia, para evitar precisamente la extinción de llama. Pero si se da la extinción de llama, puede volver a utilizar el sistema de encendido. Tres momentos, tres etapas de operación de una aeronave hasta que aterriza, donde se puede utilizar el sistema de encendido. Lo normal, el momento de arranque, momento de iniciar el proceso de arranque. Plataforma, empezar los primeros RPMs y utilizar el sistema de encendido. Segunda etapa, cuando hay una extinción de llama. Y tercera, cuando el avión está volando en una zona turbulenta, lluvia, en fin. Tres razones por las cuales se puede utilizar el sistema de encendido. ¿Por qué digo esto? Porque un sistema de encendido solo se utiliza en estas tres y pare de contar. Porque después el avión, el motor en particular, va a tener sus propias características de autocombustión. ¿Sí? Una vez que se ha llegado a iniciar la combustión del aire
y el combustible, la mezcla, ya no necesita más bujías, por eso se corta. A no ser que se haya apagado o extinción de llama o otra vez el sistema de encendido. A no ser de que el piloto, por seguridad en una zona turbulenta, conecte el sistema de encendido. 3 razones, nada más. Y ahí podemos un poco analizar y que siempre yo ando insistiendo en este tema, las diferencias entre un motor recíproco y un motor a reacción, en este aspecto. La gran diferencia es que el sistema de encendido en un motor recíproco funciona desde el momento que se prende el motor hasta el momento que se apaga. A diferencia de este motor a reacción, podemos encontrar muchas más otras diferencias, pero esta que es importante, ¿ya? Entonces, si bien hay un interruptor maestro con diferentes posiciones, pero ahí no nos vamos a equivocar. En el momento de arranque o es override o es ground, momento en que el avión está en tierra. Y eso también tómenlo en cuenta, como cuando les decía, jóvenes, en este interruptor y cualquier otro sistema de encendido de cualquier modelo de avión, de cualquier modelo de motor, hay una posición común. Off. Listo. Off. Y esa posición off es la que me va a permitir precisamente el de anular el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el interruptor principal del caso del 727, algunos otros que hemos podido observar. El tema de los cables. ¿Qué características hemos indicado y que podemos rescatar? No es un cable común, por supuesto que sí. Y segundo, son cables de mayor revestimiento, porque van a transportar corriente de 20.000 voltios, no es poca cosa, ¿no? Entonces es un cable que necesita revestimiento desde lo que es asbesto, silicona, un revestimiento térmico, pantalla trenzada y hasta un revestimiento de plástico. Si nosotros, por ejemplo, y ahí va la recomendación al panel de sistema de encendido, bujías, utilizamos un cable doméstico, es el primero el que va a empezar a calentarse. Inclusive llega el momento, queridos jóvenes, de que ese plástico se empieza a derretir. ¿Sí? Se empieza a derretir, por eso que la tensión en sistema de arranque y en sistema de encendido descartamos el uso de cables comunes. Hemos podido ver un panel que estaban haciendo con puro cable común, y eso era cuestión de probar, ni siquiera 10 segundos. A los primeros segundos, 1, 2, ya empezaba a humear, y aunque no crean, pasa eso, por la tensión con la que trabaja el voltaje. Están llegando más voluntarios personas. 3 ya tenemos ahí. Hola, buen día. Oscar. Hola, ¿cómo estás, Nayeli? Zuka. 3 voluntarios, está bien. Vamos a pegar este foco. Chuca. Bien, entonces el sistema de encendido con su interruptor, con los cables de alta tensión y las cajas excitadoras, que ya cuando estábamos hablando de corriente alterna voy a tener por lo menos 2 grupos de cajas excitadoras. Una que está vinculada con corriente alterna y continua, y la que vamos a utilizar obviamente es la continua, y está en función también de la tensión. Si es de 4 joules, es de 2 o 4 joules, o es de 20 joules la tensión. Características de la caja inyectora, y que, a ver, ¿qué podemos destacar lo que hemos visto? Primero, que tener mucho cuidado. Cuando utilizamos especialmente los que están en el trabajo, en el tema del banco de trabajo, del sistema de encendido, de bujías, en fin, esta caja excitadora no por nada está sellada, para que no podamos estar hurgando o tocando peor, porque decíamos que es peligroso, nos puede generar hasta un problema cardíaco si nos pesca una tensión de 20.000 voltios. ¿Qué pasa en un motor recíproco? El caso del motor radial. No es el mismo caso porque tiene simplemente una bobina elevadora que está en la cabeza de cada cilindro. Bobina elevadora que nos va a generar 20.000 hasta 28.000 voltios. No generar, perdón, transformar. Esa corriente continua pulsatoria nos puede elevar hasta 25.000, 28.000 voltios. Pero es un tramo pequeñito y tampoco voy a estar encima del cilindro o de la bobina. En este caso, la cosa es diferente porque la caja excitadora
¿Dónde creen que está? ¿Dónde creen, en qué punto está de lo que es el mismo avión? Lo hemos visto, generalmente está en la parte externa del motor, está a libre, de pronto es visible, totalmente son dos piezas rectangulares y está visible. Uno podría inclusive hasta con un destornillador tocar y hacer descarga, conectar a tierra y nos pueden cambiar el peinado, ya les decía. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema de las cajas excitadores. Están selladas. ¿Por qué creen? Por no estar abriendo y verificando si hay que cambiar algo, porque no lo vamos a poder lograr a no ser que tengamos los equipos de calibración ya de calibración correspondiente. Si no, no voy a poder ni abrir ni tocar ningún componente, más aún si se ha quemado o está en mal estado. Entonces las cajas inhibidoras vienen selladas por precaución. Si hay algo que está fallando en la caja, se va a la fábrica o directamente se hace el reemplazo. Y querer abrir y poder reemplazar algún componente no es que no se pueda, es posible, se puede hacer, pero necesitamos siempre equipo de calibración y de verificación, bancos de prueba, lo cual no tenemos, ¿sí? Lo cual no se tiene, no solamente en el país, en varios países de Latinoamérica, por eso recomiendan afuera, ¿no? Motor en conjunto afuera. Y las bujías o ignitores, ¿sí? O ignitores. Entonces, dentro de los ignitores, ¿qué podemos destacar? Dos tipos de ignitores, las más usadas en motores a reacción. ¿Cuáles son? Anulares y restringidos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver una con otra? La anular, la más común por el tema de el hierro, o sea, la parte del electrodo central, y los electrodos o el electrodo macizo. Acá todavía tengo el gráfico ahí. Si vemos de forma frontal a la bujía, tengo el electrodo positivo y el macizo. ¿Por qué se llama anular? Porque tienen esta configuración, o sea, un electrodo macizo compartiendo un mismo centro con el electrodo central. Más allá de eso, el electrodo anular sobrepasa la parte interna del tubo de llave. El de tipo restringido tiene esta misma configuración, pero es más al ras de la parte interna del tubo de llave. Restringido o de tipo anular, la misma función, generar un arco en este punto, ¿no? Lo que le hemos denominado en su momento entre hierro, ¿sí? Aunque nosotros no vamos a tanto calibrar este espacio, sino la forma del electrodo central. ¿De qué manera se está desgastando? Bajo el gauge de erosión, ¿sí? ¿Se acuerdan del gauge de erosión? Tiene un par de cuernitos, ¿sí? Donde tiene precisamente, ya voy a exagerar acá, tiene diferentes mediciones de estos cuernos para medir el desgaste del electrodo central. Creo que en la anterior clase también hacíamos esta diferencia entre lo que es el gauge, porque aquí tiene una medida, voy a poner ejemplo 0025 y aquí 0035, por darles un ejemplo. ¿Qué se llama este gauge? Medidor o gauge de erosión. ¿Qué es erosión? Desgaste. ¿Sí? A diferencia del que utilizamos en las bujías de motor recíproco, el famoso fase a fase, porque hay que medir esa luz, este espacio. A diferencia, claro, para no confundirles, el caso de una bujía de motor recíproco tiene electrodos de a tierra macizos bien definidos. Este tiene dos electrodos. ¿Ya? Dos electrodos, y la luz que tengo que medir es entre el electrodo macizo o tierra, electrodo negativo, con el electrodo positivo. Y ahí viene bien cabalito el calibrador, pasa o no pasa. A diferencia de, en el caso nuestro, ¿sí? El gauge de erosión. Así lo han denominado. Nosotros no tenemos por qué cambiarle de nombre, ni mucho menos, sino tener ese criterio. Que lo hemos mostrado, ¿verdad? En la anterior clase. ¿De acuerdo? Los ignitores. A ver, ¿qué ejemplo de sistema de encendido podemos ver? El caso de
ninguno está trabajando con el motor, con el avión Embraer 190, ninguno está trabajando con ese modelo, pero hubiera sido interesante que alguien esté trabajando porque esta es la composición del sistema de encendido de este avión, el Embraer 190. ¿Qué ata corresponde al COM? ¿Qué ata? ¿Ah? El COM. ATA 74. Yo me voy al training manual, al manual de mantenimiento, y el ATA 74 lo primero que me va a mostrar el sistema, dentro de lo que es el sistema de encendido, es este circuito. Fíjense, nos ubicaremos un poquito porque para leer un circuito tenemos que ver cuál es la fuente, de dónde se alimenta, en el caso particular de, fíjense acá tengo la caja disipadora 1 y 2, bujías, seguimos un poquito, vamos a tener conexión si se da el caso con lo que es el sistema de combustible, con algún componente del sistema de combustible. ¿Y cuál sería el componente del sistema de combustible? La palanca de corte. Pero si no fuese así, ¿cuál sería el nexo entre lo que es el sistema de combustible? ¿De qué manera están conectadas? Si no es a partir de una palanca de corte. El F es palanca. Generalmente, en algunos casos, quien va a controlar el sistema de combustible es un FSU o lo que es el ES. ¿Sí? Este sistema me gustaría verlo el día de mañana con el análisis de fallas. También cortito va a ser el tema de la clase del día miércoles. Estamos atrasados, les decía, y me preocupa un poco porque ya entramos a mayo. Y en mayo ya hay fecha para la entrega del trabajo. Pararemos acá, nos vamos a cambiar, no chacota ni mucho menos. Cambiamos, nos entramos al taller y eso de las 10:30 podemos hacer un break. El taller. La clase del día miércoles va a ser igual hasta las 9 y va al taller. Por ahí el tema del día lunes, solo vamos a control.